Me gusta mucho ¿cómo se llama? Cortina. ¿Cortina? Separador. Separador y con la cortina también. Chucu, 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 tum. Sí. Está buena porque hubo un carpetazo recién en el chat. Hubo un carpetazo. Ciencia Carpetazo dice, recibimos un mensaje que dice, no la presentan a Lau, pero no hace falta presentarte. Ya sos parte de este colectivo. Mal que te pese. No lo puedes evitar. Es lo que hay. Si querés, presentate vos. Claro, bueno, la próxima me presento. Sí, Ahí Lau está. va a estar siempre acá. Siempre. Perfecto, listo. Con eso ya estamos. Y la próxima te presentas igual si querés. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que ir a la Estoy durmiendo última muy columna, poco, Carva. Estoy durmiendo muy poco. Sí, tenemos que ir a la última columna. Y después dormir. Y después, tengo que preparar. Mañana doy clase a la mañana temprano y tengo que preparar la clase. Terrible. Bueno, tampoco. O sea, hay gente que va al puerto a las 4 de la mañana, está trabajando y yo voy a estar ahí mirando cómo hacer un trabajo práctico. Viene el momento de la segunda. Tercera. ¿Tercera? Claro, vos entraste tarde hoy. Tercera columna, pero segunda, yo te entendí. Gracias, Sí. Ah, claro. Sí. Segundo capítulo. El segundo capítulo de Yame. Tenemos una miniatura espectacular. Tiene hasta patente. Tiene hasta patente. ¿Qué patente es? Yo no llevo a ver. 731. ¿No? No, es imposible. VB 731. Claro, es repatentado obviamente porque es de antes del 95. VB está puesto a propósito para mí. O sea, perdón, ¿es U, B corta, B larga? Sí, señor. Ah, sí, está puesto recontra a propósito. Sí, es UVB larga. Sí. ¿Por qué? ¿Vos entendiste Los palabra? ultravioleta. Los ultravioleta. Los rayos ultravioleta. Claro, no, en realidad es un repatentado medio tarde. Porque cuando vos tenías que repatentar era obligatorio y empezaban los repatentados con la R, después RSTU. Ya dale, ya te hicieron un par de multas cuando repatentaste una rastrojero que encima con los papeles. Esto es un auto, no sé, de los 60. 62. Sí. Este modelo es del 62. 1962. Qué locura. Así que viene la segunda parte de Industrias Yame, a cargo de Dani. Estoy que me salgo de la vaina. Sí, y bueno, ¿se acuerdan que en la primera hablamos del justicialista? Ese auto emblemático que tuvo quizás la desgracia de llamarse justicialista. Claro. Y por eso se discontinuó en el 55. No Tenés que así. hacer toda la columna así. Voy a estar toda Sí, la columna claro, así. sí. Ya que No no, hacía es el mi castigo rastrojero. porque no me presentaron. No te presentan y encima te castigan. ¿Te das cuenta? Qué bárbaro. Decía que no hacía el rastrojero. El rastrojero sí se siguió fabricando porque, como muestra nuestra miniatura, este modelo es del 62, pero el rastrojero se siguió fabricando hasta el 79. Uf. ¿Sí? O sea, un montón de tiempo realmente. Recordemos brevemente que el IAME, las industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, es una empresa que se creó en el 52 a partir de el Instituto Aerotécnico en Córdoba, que básicamente se encarga de fabricar aviones. Si quieren rememorar esto, tienen dos columnas, una del IAME y la columna del Pulqui, que en realidad fue una charla con Fran Massot cuando estábamos en La Patriada. Acá cerca, pero hace mucho tiempo. Sí. En el 52 se funda el IAME en marzo del 52, y se construye el primer proyecto, lo primero que intenta hacer el IAME, que se crea para justamente empezar a fabricar automotores a partir del conocimiento de ingenieros aeronáuticos, ¿no? O sea, no es lo mismo fabricar un avión que fabricar un automotor, pero la idea era generar un empuje hacia la industria nacional. Claro. ¿Sí? Porque siempre que hablamos en este programa de ciencia y tecnología, digo, ¿para qué queremos ciencia y tecnología si no es para empujar el desarrollo del país? ¿No? Obvio.
En este concepto es que justamente, para volver a rememorar un poquito, Perón lo que quería es que se fabricaran automóviles en el país. ¿Sí? Cuando en la primera presidencia no había fábricas o sea, había fábricas. General Motors estaba desde el 30 y pico en Argentina, pero solo ensamblaba. Traía todo, absolutamente y todo. capaz se iba toda la mierda de nuevo. O sea, la Segunda Guerra Mundial había terminado recién. Entonces por ahí, y ante una guerra, General Motors no te va a producir autos para Argentina. Se los va a llevar todos o va a dejar de producir y nos quedamos sin... De hecho, creo que durante la Segunda Guerra nos quedamos sin neumáticos y ahí nace FATE. Porque no había ningún tipo de neumático y se pusieron a fabricar. Esto yo lo he dicho. Lo contaste igual en la columna 1 del guión. ¡Ay, Dios! Pero lo puedes volver a repetir en la columna 3. En la 3 solo en las impares. En las pares tengo algo que voy a repetir solo en las pares. Bueno, la cuestión es que el objetivo era fabriquemos autos, pero fabriquemos las piezas, generemos una industria alrededor, una industria local que se vaya desarrollando alrededor de fabricar autos, ¿sí? No solamente ensamblarlos. Bueno, así es que nace el IAME, el brigadier San Martín, Juan San Martín, del que ya hablamos también en la columna 1, se hace cargo del IAME, de la construcción de autos a partir del conocimiento aeronáutico, ¿sí? Los primeros proyectos fueron... El desafío inicial era generar 3 vehículos, ¿sí? Un auto, un vehículo utilitario y una camioneta. Claro. ¿Sí? Con eso empezaron, pero notando la falta de experiencia y los plazos que les estaban poniendo, dijeron, bueno, arranquemos por uno, arranquemos por el auto. ¿Sí? Ese fue el justicialista. ¿Sí? Que un dato que no dije en la columna, yo comenté que cuando en el 55 la fusiladora cierra el IAME y obviamente discontinúa el justicialista porque no podía haber un auto que se llamara justicialista, venden los planos del auto que tenía un diseño de carrocería muy... Sí, ganaba premios en todo el mundo. Muy importante, muy bueno. Lo que no dije es quién compra esos planos. Para mí los compra... no sé, General Motors. ¿De autos sos vos acá? No sé. Que tiene un podcast de autos. Deben ser. Para mí los Yankees. Alguna Chevrolet, Ford o algo así. Porsche. Mira. Y de hecho, el único... Lo que sí comenté es que se pasa a fabricar con otro nombre, que se llama Puntero. Sí. Y el Puntero es el único auto Porsche fabricado fuera de Alemania. Fuera de Alemania. Wow. Fue Zarpado. fabricado en Argentina por otra empresa que se encargaba, básicamente tenía contacto con Porsche, hacía como la reparación de autos en Argentina. Cuando Porsche compra los planos del justicialista, lo fabrica acá con esta empresa Teram. Talleres especializados, reparaciones autos y motores. Mira vos. ¿Hasta qué año lo fabricaron acá? ¿O cuánto? No, duró poquito, creo que hasta el 60. Igual sacaron muy pocos de este Puntero, también sacaron muy pocos. 109 creo que había leído, o 100 algo. Muy pocas unidades. Y que lo que hicieron también fue comprar las carrocerías que habían quedado en el IAME. Del justicialista y meterle motores Porsche. Y también, bueno, le ponen el motor en la parte trasera del auto, rediseñan un poco el chasis para que se lo banque. Pero bueno, no quería dejar de mencionar que fue Porsche la que compró el diseño para que dejen porque era un diseño interesante, también para frenar el desarrollo, porque ahora tengo yo los derechos. Muy interesante, y también una automotriz muy fuerte en ese momento. Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, me imagino que mucha gente se babea por un Porsche y podría hablar pestes del justicialista. Y bueno. Babi Echecopar tenía un Porsche. Mira. Un 911, sí. Andaba por San Isidro en su Porsche. Pero bueno, volviendo al 52, en realidad
finales, segunda mitad del 51, principios del 52, se toma esta decisión de decir, bueno, queríamos hacer un vehículo utilitario, queríamos hacer una camioneta, queríamos hacer un auto, arranquemos por el auto porque no sabemos ni cómo diseñar algo que un reciba automóvil, peso, claro. Sabemos diseñar aviones, entonces vamos por partes. Y arrancaron a diseñar el justicialista. Pero, en febrero del 52, Perón dice, che, loco, necesitamos un vehículo utilitario. Quiero que le metan pila al vehículo utilitario. Para los 100 años de Caseros, quiero un vehículo utilitario. Y entonces dijeron, tenemos... ¿Cuánto tiempo para diseñar un vehículo nuevo? Tranqui, el 1 de mayo quiero que lo presenten junto con el justicialista. Uf, y te lo está pidiendo el general Perón. ¿Sí? Tranqui. A partir de ahí, digamos, lo que se da es... O sea, tenían marzo y abril. Febrero... Semana Santa y Carnaval en el medio. Febrero, marzo y abril. Pero, perdón, no para hacer un dibujo, no para hacer un prototipo. Claro. ¿Sí? Un primer prototipo. Y mostrar ese primer prototipo de vehículo utilitario junto con el justicialista. Y no de este tamaño. No de ese tamaño. De tamaño real y que ande. Que funque, claro. Por lo menos una cuadra. ¿Sí? Bueno, pedazo de desafío, ¿no? Digo, en el medio, en febrero del 52, ni siquiera existía IAME. Porque IAME fue creada en marzo. O sea, estamos hablando de un momento de mucha ebullición alrededor de estos proyectos, ¿sí? Pero bueno, la idea fue, necesitamos el prototipo para el 1 de mayo. Lo queremos presentar en una feria el 1 de mayo. A partir de ahí, obviamente, se da una especie de ¿qué podemos usar para recauchutar y armar algo nuevo, un diseño nuevo en base a cosas viejas? Lo primero que se hace es buscar a alguien que sepa algo y se fueron a buscar a un mecánico que había hecho un auto montando sobre una base de un automóvil DKW. Ahora no me acuerdo cuál es la marca, era una marca alemana que ya no existe más, DKW. Igual eran palabras alemanas que no me van a salir, pero bueno, lo que había hecho este mecánico es... ¿Sabes a qué feria se refería? Justo el otro día cené con mi amigo Juan, que es diseñador, y justo está haciendo un taller una maestría de diseño latinoamericano, y estás hablando de la Feria Internacional. ¿Cómo se llamaba? Feria Internacional, bueno, una feria internacional en Mendoza, pero que en el Parque San Martín, en Mendoza, en ese parque espectacular, cuya entrada habían hecho una estructura de, creo que 60 metros de alto, y era la feria de las ferias más importantes del mundo. En ese momento fue una de las ferias más importantes del mundo, y se borró después de todos los registros. Hay muy pocos, hasta muy pocas fotos de esa feria. Seguramente Perón quería mostrar el justicialista y el rastrojero ahí en esa feria, que iba a ser la más importante, de las más importantes del mundo. Es espectacular. Bueno, la cuestión es que fueron a buscar a este mecánico, César Castano, algún chabón que en su taller desarmó un DKW y arriba le armó algo, un vehículo utilitario, ¿sí? Entonces lo que dijeron es, bueno, para hacer este prototipo de rastrojero, vamos a agarrar algunas partes del DKW y arriba le ponemos una carrocería, una cajita, qué sé yo, que diseñemos nosotros. El problema es que estaba cerrada importación, qué sé yo, despelote. Un alien se cruzó a Uruguay, compró un DKW. Perfecto. Y se volvió manejando el DKW para ir a Córdoba a los talleres todo y usar ese chasis. La cuestión es que a partir de ahí, sobre esa base de ese auto, empiezan a meterle chapa, ¿no? ¿Qué chapa tenían? Chapa aeronáutica. Claro. ¿Sí? Una de las características que tuvieron que hacer es evitar todo tipo de soldaduras, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las puertas estaban hechas con 2 placas de chapa aeronáutica, simplemente unidas
por hacer, no sé cómo se dice el término Doblez. industrialmente, pero un doblez, una pestaña de la chapa exterior sobre la chapa interior y con esa pestaña, digamos, unir la pieza. ¿Sí? Las puertas estaban hechas así, sin ninguna soldadura. O sea, el primer prototipo no tenía ninguna soldadura y la caja característica del rastrojero hecha en madera, ¿sí? La caja trasera. Este prototipo es presentado, llegan a presentarlo en el poquito tiempo que tenían, y a partir de ahí Perón dice, che, está bien, está bueno el vehículo, pero el temita de la estructura del DKW no cierra. ¿Saben qué? Tenemos acá unos tractores que les compramos a los yanquis después de la guerra, de desguace de la guerra. Son 2000 y pico de tractores. El tractor Empire, que si buscan alguna imagen ahí por internet, es un tractorcito simpaticón. La cuestión es que en realidad Argentina lo había comprado el tractor Empire con la idea de ponerlo digamos, reacondicionarlos de nuevo. Tractores de desguace de la guerra, ¿no? El objetivo de esos tractores era arrastrar cosas en los hangares militares. Y lo compraron como material de desguace con la idea de ponerlo a laburar o reacondicionarlos para laburar en el campo, ¿sí? Después de que los compraron, ese uso no era útil y esos tractores quedaron ahí, tirados. Perón le dijo a San Martín, che, ¿sabes qué? Está lindo el prototipo que me hicieron, pero úsenme esos tractores que están en el galpón, úsenmelos para el utilitario. Y basta, todo, me imagino, todos los ingenieros hechos mierda después de trabajar 3 meses sin parar. Che, tengo una noticia. Hablé con el general, no. Hay que usar los tractores esos que están la puta madre. ¿Qué hacemos con esos tractores? No lo puedo creer. La cuestión es que, digamos, a partir de ahí hacen un laburo de adaptación, ¿no? Van a ver qué parte del tractor pueden usar. Se quedan con la caja, con la transmisión. Y después, a partir de ahí, le hacen un chasis original. De hecho, el encargado de hacer todo esto dentro del IAME era un ingeniero aeronáutico, Raúl Gómez, que dice que cuando lo mandan, ¿sí?, para hacer esto, dice, hice un dibujo de lo que podía ser el bastidor a mano alzada. Ni siquiera tablero. Y con eso se empezó a armar el bastidor utilizando chapa de uso aeronáutico que era soldable y no necesitaba tratamiento posterior. Eso se llevó al departamento de transporte, donde se hacía el mantenimiento y reparación de todo el sistema de transporte de la fuerza de la FMA, camiones y autos. Sobre ese bastidor dibujado a mano se montaron cada una de las partes que llevaban: el motor, la caja de velocidades, etcétera. ¿Sí? ¿Qué campeón diseñó un auto en una servilleta? Así. Obviamente que después adaptaron estos tractores, o parte de estos tractores, y consiguieron el que sería el prototipo que iba a pasar finalmente a producción. ¿Sí? En el 52, básicamente se fabrican durante el 52 2 unidades. El prototipo original sobre el DKW y el siguiente prototipo, que es el que va a quedar sobre el material del tractor de los Empire, tractores, perfecto. ¿no? En el 53 esto ya pasa a producción. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero cuando hablamos del Justicialista dijimos que habían hecho un montón de prototipos y que a producción había pasado uno, del cual se hicieron 100 y pico de unidades. Rastrojero, ¿sí? ¿Cuántos? Del rastrojero en 1953 se hicieron 1080 unidades. Oh, ahí tenés. ¿Sí? Mierda. Y en el 54, 2080. Claro. Y en el 55, en lo que duró el 55, 3.337 unidades. ¿sí? Es impresionante. Estamos hablando de 6.500 unidades en
2 años. Claro, en una Argentina de los 50, con una población, no sé, 12, 15 millones de personas, digamos, un montón de autos, un montón de... Y de un prototipo dibujado en una servilleta. Es espectacular. Todos montados sobre el mismo bastidor. Todo eso también tenía que ver con la urgencia de los primeros prototipos, ¿no? O sea, en el 52 la urgencia era generar algo que pudiera ser mostrable y fabricable. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de un vehículo con una prestación completamente distinta a la del justicialista. ¿Sí? El justicialista era un auto, digamos, en su versión sedán, en su versión deportiva, era un auto, no quiero decir de lujo, pero no era un auto para el laburante. Claro. ¿No? El rastrojero sí. El rastrojero fue pensado, diseñado para una escala chica de trabajador rural y también urbano. Digo, un verdulero. Soderos en la rastrojero hubo hasta hace poco tiempo, yo me acuerdo. Totalmente. Y el objetivo era cubrir los dos rubros. Claro. El trabajo rural y el trabajo urbano. ¿Sí? Y obviamente tratando de reemplazar modelos de otras marcas que eran caras. Claro, la F100, seguramente. La F100. El objetivo era la F100. El objetivo era la F100. Y obviamente, en realidad, cuando estamos hablando de rastrojero, no estamos pensando en que el que tenía un F100 la cambie por un rastrojero. El objetivo era que el que no tenía nada, o tenía un carro tirado por caballos, tuviera un vehículo. Claro. ¿Sí? Para su producción, seguramente chica. ¿No? Ese era el objetivo del vehículo. Por eso también, en términos del número de producción, es tan grande y es tan distinto al del auto justicialista. Que era, claro, una cosa más de lujo. Sí. Las primeras versiones del rastrojero en el 52 y en en el 53 y en buena parte del 54 usaban un motor Willys que era motor naftero. Sí, el Willys es el motor de los jeeps de la Segunda Guerra. Entiendo. Creo que eran los mismos. Esos motores estaban en los tractores Empire. Entonces, tenían 2000 y pico de unidades de tractores Empire. Perfecto. Que son exactamente 2360 unidades, que son las que construyen de rastrojero con motor naftero. Y después vino el rastrojero diésel. Y exactamente, en el 54 dicen, bueno, primero, se acabaron los tractores Empire. Sí. Entonces tenemos que tomar una decisión. Chupan mucho, además. Era una cilindrada enorme. Igual la nafta era barata en ese momento, antes de la crisis del petróleo. Claro. Así que la nafta parecía infinita, pero el diésel era mucho más barato que la nafta. ¿Qué le pusieron? ¿Perkins? Bueno, en realidad hacen una búsqueda de proveedores, ¿sí? Diciendo, bueno, tenemos este vehículo, queremos proveedores de motores. Se presentan 4. Perkins, de Inglaterra, Hembach, de Austria, Fiat, de Italia, y Borgward, de Alemania. Claro. ¿Sí? Esos son las 4 fábricas que se presentan al llamado. Claro, también mostrando mucho interés, porque no es sencillo que los 4 proveedores más importantes de motores diésel del mundo vengan y digan, sí, yo quiero. O sea, obviamente veían mucho potencial. Claro, pero ¿cuál era una de las ideas rectoras de todo este proyecto, este gran proyecto automotriz de IAME? Una de las ideas rectoras era levantar la capacidad industrial argentina. ¿Sí? De hecho, digamos, no era el interés principal que el Estado fabricara vehículos. El interés principal era que se fabricaran en Argentina. Claro. Que se fabricaran vehículos, que se fabricaran piezas, ¿sí? Generar industria que quede, independientemente de si el auto se ensamblaba en una empresa del Estado o no. ¿Sí? De hecho, la primera intención no era
fabricarlos desde el Estado. La primera intención era que se venga a radicar una empresa, pero que fabrique todo acá. Claro. ¿Sí? Que esa idea fracasó. ¿Sí? Cuando el IAME sale a buscar un motor diésel, en esta licitación, en este análisis, dicen, bueno, el de Fiat es muy pesado, el Perkins no sé qué problema tiene. La verdad es que nos cierra el Borgward. Mira. Pero vamos a tirarle un poquito. Vamos a darle una oferta. Te elegimos a vos, pero si fabricás tus motores en Argentina. Y Borgward agarró viaje. ¿Agarró viaje? Se crea Borgward Argentina en el 54. Y el motor que va a ir adentro del rastrojero está fabricado íntegramente en Argentina. ¿Sí? ¿Siguieron acá? No sabemos. No, después se fueron a la mierda. Sí. Algo que a mí me resulta muy interesante. Bueno, vamos primero con una cuestión del motor diésel. ¿Sí? Dijimos que el diésel, o sea, la nafta no era cara y no era quizás un problema, pero el diésel era todavía más barato. ¿Sí? Y tenemos que pensar que el rastrojero es un vehículo diseñado y pensado para un sector no de altos recursos, rural y urbano. A partir del uso del motor diésel, los costos bajan, los costos del uso del vehículo bajan mucho más, porque el diésel, según el momento y según las fuentes bibliográficas, costaba entre 1/3 y 1/10 de lo que costaba la nafta. Claro, aparte esos motores se bancaban el diésel trucho. Ahora le pones a un turbodiesel actual, ese diésel explota la media cuadra. A esto le ponías y tiraban años. ¿Cuánto andaba la F100 de ese momento con 1 litro de nafta? ¿Cuántos kilómetros? 12. 5,1. Naftera era la F100. Sí, claro, eran todas nafteras. Claro. Todos los competidores del segmento de vehículos utilitarios con caja eran todos nafteros. Claro. El rastrojero es el primer vehículo diésel en Argentina y fabricado acá. ¿Sí? ¿Qué sé yo? El de Dodge tenía un rendimiento de 8 kilómetros por litro. ¿Sí? La Ford F100 de 5. Digo, los competidores estaban entre 5 y 8 kilómetros por litro. El rastrojero tiraba 15 kilómetros por litro de un combustible que era muchísimo 1/3 a 1/10 más barato. ¿Sí? Se transforma en un vehículo recontra rendidor. ¿Sí? De hecho, los pasa por arriba. O sea, es el vehículo de ese segmento el más vendido. ¿Sí? Se vendía mucho más que la F100. Mirá lo que es esa publicidad. El rastrojero diésel trabaja más y a usted le cuesta menos. Claro que sí, papá. Piense con el bolsillo. Mirá lo que es esa belleza. Es hermoso. Qué lindo restaurar la línea esa estética. La línea esa me vuelve loco. La cuestión es que otra de las cosas, esto que decía antes, la idea de fabricar las cosas acá, de levantar el nivel industrial argentino, dejar de pensar en vender trigo y nada más y empezar a hacer cosas de mayor valor, en principio para proveer el mercado local, pero obviamente siempre el norte es poder vender, exportar. En todo el mundo iba a tener su rastrojero diésel, le ganaba a la F100 en todos lados. Y además, aunque no sea el vehículo completo, por ejemplo, los motores de Borgward fabricados en Borgward, Argentina, quizás se podrían exportar a Brasil. Sí, claro. ¿No? La idea de desarrollo industrial y tecnológico es la idea que rige todo este proceso. ¿Sí? En la primera versión del rastrojero, ¿sí? Motor yankee. Transmisión yankee. Caja de velocidades yankee. El chasis era argentino. Sí. Los amortiguadores yankees. La cabina era argentina. La caja de atrás, la caja de carga de madera, hecha acá, de madera. Y las llantas eran yankees. ¿Sí? En el segundo modelo, que todavía estaba hecho con los rezagos de los tractores Empire, motor yankee por transmisión y la caja de velocidad que venían de los tractores estos, era todo yankee, pero
acá empieza a aparecer el chasis, una empresa argentina. Antes estaba fabricado el chasis en el propio Instituto Aerotécnico, ¿sí? En las primeras versiones. Acá se empieza a crear una empresa, Autoar, que es de capitales italianos, pero puesta en Argentina para hacer lo que es el chasis. ¿Sí? Los amortiguadores, que en la primera versión eran yankees, pasan a ser argentinos. Una empresa que quizás les suena, Frick-Rod. Claro. Y aparte no es joda pensar en los amortiguadores de un auto que pensás para un camino rural y para la ciudad. O sea, es todo un desarrollo bastante complejo. Frick-Rod es la marca de amortiguadores más importante en Argentina. Se crea en 1952 para proveer al IAME. Claro, qué bárbaro. De hecho, en una de las tandas de laburo que hacían era desarmar vehículos, llamar a empresas y decir, o empresas o talleres o cosas. ¿Alguien me puede fabricar esto? ¿Alguna de estas partes que están acá tiradas? Ese resorte. ¿Alguno me puede fabricar esto? Si alguno piensa que lo puede hacer, bueno, le podemos poner unos mangos, le podemos comprar alguna maquinaria. Ustedes encárguense de desarrollarse y de hacerlo. ¿Sí? Ahí está la publicidad de los amigos de Frick-Rod. El nombre del amortiguador. Bueno, Frick-Rod... Nos podrían auspiciar un poquito. Frick-Rod nace gracias a este concepto de desarrollo de la industria automotriz en Argentina. ¿Sí? Y obviamente sigue presente hoy y digo, es una marca que provee a un montón de compañías. Bueno, nada. La segunda versión, como les digo, ya de material extranjero le quedaba solo lo que provenía de los tractores, ¿sí? Motor, caja de velocidades y transmisión. Pero esas tres cosas, en la última versión, en la versión diésel, claro, ya eran hechas son de Borgward Argentina. Claro. ¿Sí? Entonces era 100% argentino. El rastrojero diésel era fabricado todas las piezas por empresas argentinas, ¿sí? Y no del Estado, ¿no? O sea, digo, porque hay algunos giles que piensan que el Estado es malo, ¿sí? Estas eran todas empresas privadas que proveían al IAME, pero que se desarrollaron gracias a una concepción, ¿sí? de desarrollo. Les dije que el rastrojero se transforma en el vehículo del segmento más vendido, ¿sí? Obviamente la parte económica respecto del consumo y el valor del vehículo y el tipo de combustible que usaba lo hacía como una opción súper atractiva. Pero además, en las estrategias de venta empezaron a aparecer dos cuestiones más, ¿sí? La primera es que se generó un sistema de créditos flexible. ¿Sí? Un sistema de créditos en donde intervenía el Estado, ¿sí? Y entonces eran créditos que se daban entre las concesionarias, empujado por el IAME. Entonces era muy fácil comprarte un rastrojero 0 kilómetro con un crédito que sacabas en el momento, claro, y que empezabas a pagar mientras ibas usando el auto. Claro, ¿sí? Lo amortizabas con lo que ganabas trabajando con el auto ese. De nuevo, y movías más la industria. Una cosa, claro, no era un vehículo pensado para reemplazo, sino que era un vehículo más pensado para generar la primera vez. Exacto. Y la segunda forma de exaltar la compra de este vehículo era el sentimiento nacionalista. ¿Sí? Se lo promocionaba como el camión para todos los caminos de la patria. Sí. Y sí, capaz que sí, capaz que entraba en todos lados. Maravilloso. El rastrojero, obviamente, después del 55 el IAME deja de existir, pero el rastrojero se sigue fabricando. Se sigue fabricando en el país. No sé exactamente el devenir de Borgward Argentina, cómo fue. El rastrojero se siguió fabricando hasta el año 79. En el medio pasó por algunos cambios. El primer rastrojero, el que vimos, era con la trompa más redondeada, con unos faros bien redondos. En algún momento se empezó a achatar toda la trompa del vehículo. En un momento aparecieron una versión con unos faros triangulares. En realidad el faro en sí era redondo, pero la chapa metálica que envolvía la le daba la forma, claro, tenía una forma triangular.
La historia del rastrojero terminó cuando la última dictadura terminó de cerrar todas las industrias y afectar muy fuertemente esta producción. Es un vehículo que nunca se produjo en ningún otro país del mundo que no sea el mejor. Claro. Y que tiene un nuevo capítulo que se está escribiendo en estos momentos, porque la marca rastrojero la estableció el IAME, el Estado. ¿Sí? O sea que pertenece al Estado argentino. Bueno, Pero y va a caer. es que quedó ahí un limbo, porque no fue una marca registrada. Haciéndola corta, ahora sí es una marca registrada, ¿sí? Porque apareció una persona que se puso a desarrollar una versión eléctrica del rastrojero, que hoy es un prototipo, pero que está avanzando. Una de las cuestiones fue poder registrar el nombre. Está en marcha, lo pueden buscar, el rastrojero eléctrico, ¿sí? Que mantiene cierto espíritu de este viejo rastrojero. Ay. Así que ojalá que en un tiempito podamos ver de nuevo a este vehículo maravilloso argentino nuestro, con una historia atrás que a mí me fascina mucho. Sí, es espectacular. Tito diría, por los caminos del rastrojero se escribe... Ah, Ese, ahí ok, está bien, no es Coradir, es Bien urbano. Está lindo, ¿eh? Che, yo re estoy para andar en eso. Igual, ¿sabés qué? Esto quería... lo dejamos para buscarlo y eventualmente hacer una columna. Leí por ahí, en Twitter, que Oslo, que es el lugar con más... Esto ya lo dije, ¿no? Con mayor cantidad de autos eléctricos en la ciudad, digamos, no hay autos que no sean eléctricos, está aumentando mucho el material particulado en el aire. Que hablamos, Timo habló de eso varias veces, tenemos un montón de columnas. Y una de las hipótesis es por el torque que tienen los autos eléctricos. Un auto eléctrico, o sea, no sé, un Tesla se acelera de 0 a 100 en 1.7 segundos, más que una Ferrari, porque es digamos, la potencia la entrega directamente, muy rápidamente, que un motor a reacción, a un motor a combustión que va subiendo. Entonces eso, al parecer, desgasta demasiado las gomas y está haciendo aumentar el nivel de material particulado en aire, que es peligrosísimo. Así que como buen hater de los autos eléctricos tengo una razón de salud, pero el rastrojero me gusta igual, capaz Podrían que... llevar a Pirelli, que las gomas son eternas, ¿no? Eso, las gomas eternas que llevan para las carreras así son bien aburridas, gente gestionando gomas en una carrera de autos, una cosa que nunca vi. Hay que ver cuánto dejan de PM10 en el aire después de eso. Pero me parece interesante, eso no tiene nada que ver con la columna, espectacular. Y otra cosa que pues estamos bien, ¿cómo estamos? No estamos. Estamos para cerrar. Pero tampoco está Dito, así que no pasa nada. Porque una vez, esto lo dejo, total, una vez quisieron hacer un auto volador. Unos yankees. Avión se llama. Bueno, pero querían hacer. Capaz el IAME lo puede hacer. Con un Pinto. Capaz el IAME lo hacía, ¿eh? Lo que pasa es que ya fue post 55. Lo hicieron con un Pinto. La historia del Pinto es muy espectacular. Un auto muy malo que explotaba literalmente. Si lo chocabas de atrás, explotaba. Pues lo hicieron muy rápido porque venían los autos japoneses y rompían todo. Entonces hicieron un auto que vos tenía una especie de turbinas, de turbo, pero se lo sacabas. Entonces vos ibas por la calle con un auto común, llegabas al aeropuerto, le ensamblabas todo el sistema y desde el mismo auto podías despegar. Obviamente fue un fracaso y terminó matando al diseñador, que se estrelló, obviamente. Pero creo que fracasaron. Si usaban un justicialista o incluso un rastrojero, la zafaban. Hubieran tenido éxito. Seguramente. Exactamente. Bueno, y hoy decidimos que todas las columnas del IAME van a tener la misma canción final. Espectacular. No detenga su motor de riff, así que nos vamos escuchando a riff y bueno. Y listo, nos vemos hasta el miércoles que viene. Cuando empiece un nuevo Ciencia del Fin del Mundo, nos vamos escuchando riff. ¡Qué mejor! Por favor. No detengas